Dios te bendiga, amado pueblo del Señor. Te saluda nuevamente tu amigo, tu servidor, el pastor Vicente Cortés de aquí desde la ciudad espacial de Houston, Texas. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y su apreciable familia. Mi deseo es que la gracia del Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Damos gracias al Señor nuevamente por esta bella y hermosa oportunidad que nos concede estar en la plataforma de Ministerio Pentecostal Verdad Bíblica, pues donde de vez en cuando traemos a algo que creemos que puede ser de bendición para sus vidas, ya que nuestra intención es esa, de ser bendición para sus vidas, traerles algunos temas que pues nos hagan reflexionar, nos hagan pensar y meditar, a discernir lo bueno de lo malo. En esta ocasión, quiero hablar bajo el tema ¿por qué creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Vuelvo, repito, el tema de esta ocasión, el cual hoy quiero presentarles es ¿por qué creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Hace unas semanas atrás hice un video, ¿verdad?, titulado Cuidado con los pentecostales del nombre, los solo Jesús, como se les conoce, la cual es una secta. Y en ese video, ¿verdad?, un individuo, el señor Jaime Gil 9270, me dejó un mensaje, ¿verdad?, donde él dice que nosotros los pentecostales, por sobrenombre trinitarios, porque creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Trinidad por mandamiento de Roma, por mandato de Roma, por mandato de hombres. Y esto va basado porque en el video, pues, el señor Alejandro Cerrato, en el video, ¿verdad?, él prácticamente condenó a esta familia pastoral que fue asesinada en Aguachica, Colombia. Él prácticamente los condenó porque dijo que solo por creer en el Padre, por creer en el Hijo y por creer en el Espíritu Santo, pues estas personas estaban condenadas al infierno y no entraron al cielo. Entonces, basado en ese video, ¿verdad?, yo hablé acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y basado en eso, pues él escribe su comentario ahí. Y deja su comentario y dice que nosotros, pues, los pentecostales trinitarios o trinitarios de otras ramas evangélicas, creemos esto por mandamiento de Roma. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Yo hoy le voy a mostrar tres fuentes bíblicas. Le voy a mostrar tres fuentes bíblicas del por qué nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y una de ellas no es, se lo aseguro, una de ellas no es por mandato de Roma. ¿Ok? Acuérdense que el tema es ¿por qué creo? O ¿por qué creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Bueno, entonces empecemos. Primero, ¿por qué creemos en el Hijo? ¿Por qué creemos en el Hijo de Dios? ¿Por qué creemos en el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús? Y creemos en el Hijo porque Mateo registra en el capítulo 17, versos 5 al 6, Mateo registra o escribe lo siguiente. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió.
Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en el Hijo? Porque el Padre, Dios Padre, da testimonio de su Hijo. ¿Ok? Porque Dios Padre da testimonio de su Hijo. A él oíd. En Mateo 16, verso 13 al 17, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces, ya tenemos dos diferentes ocasiones. Ya van dos diferentes ocasiones que el Padre testifica, da testimonio acerca del Hijo. Uno, primero en el monte de la transfiguración, y dos, aquí en Cesarea de Filipos. Por ahí alguien va a salir a decir que esto que estoy hablando no es verdad, que está mal interpretado. Y pues como es de costumbre, van a dar su propia interpretación. Porque si algo la secta de los pentecostales del nombre o los solo Jesús, si algo ellos saben hacer, y lo cual lo hacen muy bien, es manipular. O sea, sacar los textos fuera de contexto a manera de ellos. Y eso, no hay duda. Yo no creo que Pedro haya estado confundido cuando él dijo lo siguiente en su carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice: nosotros oímos esa voz. ¿Quiénes oyeron esa voz? ¿Quiénes son nosotros? Bueno, Pedro, Jacobo y Juan. Como vuelvo y repito, en el monte de la transfiguración. Ellos fueron testigos de la gloria de Cristo y escucharon esa voz, y Pedro en su carta aquí registra ese relato. Así que ya van
con esta, la tercera ocasión. En 3 diferentes lugares encontramos que el Padre da testimonio del Hijo. Vamos a ver uno más. Después pasamos al siguiente testigo. Primera de Juan 5, verso 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando ellos literalmente niegan a Jesús como el Hijo de Dios, están llamando a Dios mentiroso. Están negando el testimonio del Padre de que Jesucristo es su Hijo. Porque para ellos el Hijo de Dios es solo el cuerpo, la carne y nada más. Pero recuerde, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que nosotros, señores, señor Jaime, creemos en el Hijo de Dios, no por mandato de Roma, sino por el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué creemos en el Padre? Porque el Hijo da testimonio de su Padre. Juan 6, verso 38-39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad ¿de quién? Del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En Juan 5:21-23. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y esta es la tremenda confusión que ellos tienen, los de la secta de los solo Jesús. No han entendido esta porción bíblica. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así que creemos en el Padre porque el Hijo da testimonio del Padre. Hay muchos textos más que podemos seguir citando. Pero como dije al principio en Mateo 16, versos 13 al 17, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿y yo quién soy para ustedes? Y Pedro contesta: pues tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo da testimonio del Padre: oh Pedro, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué creemos en el Hijo? ¿Por qué creemos en el Padre? No por mandato de Roma. No, no es así. Señor Jaime, los de la secta pentecostales del nombre solo Jesús están mal equivocados. Están muy mal equivocados y muy mal informados. Pero ellos venden esa basura, la venden, y mucha gente la compra, porque también
están pocos o muy poco informados. Ahora, ¿por qué creemos en el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo? ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo? Creemos en el Espíritu Santo porque tanto el Padre como el Hijo dan testimonio de Él. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Isaías 44, verso 3 al 4, porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad, y mi bendición sobre tus descendientes. Isaías 48, 16. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, ahí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios. ¿Y quién? Su Espíritu. La mayoría de los teólogos están de acuerdo que el que habla aquí en Isaías 48, 16 es el Señor Jesús. O hace alusión al Señor Jesús como otras profecías del Antiguo Testamento que señalaban hacia la venida futura de Cristo. Juan 14, 16, Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es este otro consolador? Es el Espíritu Santo. O sea, hay más textos, pero usted los puede buscar en su Biblia. Hay más textos de esto. Hay más textos. Entonces, vamos a pasar a la última fuente de testigos, que también creyeron en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y que esa misma fe, esa misma creencia se nos pasó a nosotros, a la iglesia del segundo, tercer, hasta llegar a nuestro siglo. ¿Y quién es este último testigo? Los apóstoles, la iglesia primitiva. Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, verso 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. ¿Cuál Dios? Dios el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pedro, en su primera carta, en el primer capítulo, en los primeros 3 versos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Juan el amado, Juan el apóstol, Juan capítulo 3, versos 34 al 35, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo
y todas las cosas ha entregado en su mano. Así que Pedro, Juan, Pablo, el médico Lucas, todos dan testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y podemos seguir citando más. Pero no quiero hacer muy extenso este video. Porque yo sé que usted entiende lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Así que, señor Jaime, nosotros no creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo por mandamiento de Roma. O por los hombres, como usted dice. Creemos en ellos porque la Escritura así nos enseña y manda. Y nadie, por más intelectual que sea, por más académico que sea, por más teólogo que se crea, puede cambiar la gramática de las Escrituras. No se puede cambiar. Otra cosa que el señor Jaime mencionó es que la Trinidad, dice él, la Trinidad no aparece en la Biblia como tres personas distintas. Entonces, pues me gustaría saber, en sus propias palabras, cómo es que entonces la Biblia nos presenta la Trinidad. ¿Cómo es que la Biblia entonces nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Otra cosa que también el señor Jaime dijo es de que la iglesia de Jerusalén nunca enseñó esta, que la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, nunca inició esto, y ahí tiene toda la razón. La iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, nunca empezó esto. No, nunca. Pero ¿quién fue el que lo empezó? Antes de la iglesia primitiva, el Padre. ¿Quién fue el que dio testimonio del Hijo antes de la iglesia primitiva? El Padre. ¿Quién fue el que dio testimonio del Padre antes que la iglesia primitiva? El Hijo. ¿Quién fue el que dio los que dieron testimonios del Espíritu Santo antes que la iglesia primitiva? El Padre y el Hijo. Y basado en esa línea, basado en esa doctrina, la iglesia primitiva, posterior a la ascensión de Cristo, con la llegada del Espíritu Santo, fueron anunciando y predicando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que los dejo con esto, mis amados hermanos, mis amigos. Meditemos en esto, ¿verdad? Meditemos en esto. Y no nos dejemos llevar por vientos de doctrina errantes, que son doctrinas de hombre. Así que nosotros, ¿por qué creemos en el Padre? ¿Por qué creemos en el Hijo? ¿Y por qué creemos en el Espíritu Santo? No por mandamiento de Roma, no, sino por mandamiento del Padre, por mandamiento del Hijo y por la iglesia primitiva. Dios me los bendiga y hasta la próxima, pueblo del Señor.